No sé si prestaron atención, chicos, la primer lectura que hemos escuchado recién, que está sacada del Antiguo Testamento, de un libro que se llama el libro de la sabiduría. En esa primera lectura, Dios nos dice cómo piensa la gente mala de los que son buenos. Y empieza así la lectura. Dicen los impíos son los malos, dicen los impíos, tendamos trampa al justo, es decir, al bueno, al santo, al que quiere hacer las cosas como Dios pide. Tendámosle una trampa porque nos molesta. A ver, ¿cómo que nos molesta? Si no estamos diciendo que es bueno, que es justo, ¿cómo el justo, el que es bueno, va a estar molestando a los demás? Pero ¿cómo los molesta? Escuchen, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. En un grupo de chicos que son ladrones, uno de los chicos no es ladrón y siempre que quieren los otros que él robe, él no roba, no se presta a eso. En un grupo de chicos que siempre dicen mentiras, hay uno que siempre dice la verdad y lo quieren obligar a mentir y él no miente porque sabe que ofende a Dios. En medio de un grupo de chicos que ve chanchadas y ensucia el alma con basura, hay uno que no ve chanchadas y no se presta a eso, y entonces ese chico que no roba, ese chico que no miente, ese chico que no ensucia el alma con basura, molesta a los que roban, a los que mienten, a los que ensucian el alma. ¿Cómo los molesta? Con su sola presencia, dice la Sagrada Escritura, con su sola forma de actuar, su modo de vida es un vivo reproche. Escuchen, tendámosle trampa porque nos molesta y se opone a nuestro modo de obrar, nos echa en cara las transgresiones a la ley de Dios, y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. O sea, matémoslo. Es lo que hicieron en el Antiguo Testamento con los profetas que Dios mandó, es lo que terminaron haciendo con Jesús los que lo odiaron, los fariseos. ¿Por qué le tuvieron tanta bronca a Jesús los fariseos? Por este motivo, porque los fariseos eran mentirosos y Jesús decía siempre la verdad. Los fariseos eran tramposos y Jesús siempre fue correcto en su conducta. Los fariseos eran asesinos y Jesús amaba la vida. Los fariseos eran sucios en el corazón, tenían huesos podridos en el alma. Jesús le decía: ustedes son unos sepulcros blanqueados, eran sucios. Y Jesús era la limpieza, la claridad, la transparencia, la virtud. Y entonces los fariseos dijeron: este tipo nos molesta con su forma de obrar, tendámosle una trampa y matémoslo. Y eso que hicieron los malos, los impíos en el Antiguo Testamento con los profetas, eso que hicieron los fariseos con Jesús, eso lo hacen todos los impíos en general, todos los hombres malos. Ustedes fíjense que a los que no obran bien les da bronca el que obra bien. ¿Por qué les da bronca? Porque su sola presencia, su forma de obrar bien, es un vivo reproche para la conducta que ellos tienen, que es sucia. Levanten la mano, seguramente los de aquel lado de los varones, los que alguna vez han salido a cazar liebres, por ejemplo. A ver, no tengan miedo, no pasa nada. Bueno, yo lo levanto, listo. Bueno, a ver, ¿nunca salieron a cazar liebres? ¿A reflectorear por lo menos tampoco? ¿O a acompañar al tío, al papá, un hermano mayor? ¿Nunca fueron? Muy bien, ¿quién más? Levante, tengan miedo. Muy bien. Bueno, ustedes saben que cuando uno va a cazar liebres, uno va de noche, van en la camioneta con un reflector, qué sé yo, una carabina. ¿Se puede ver a la liebre de noche? No. ¿Qué llevan? Muy bien, un reflector para poder verla. Entonces hay uno que alumbra y empieza, va pasando la luz así, y cuando ve una, ahí la deja y queda encandilada con la luz y queda ahí quietita, y entonces le pegan el tiro y la matan. Y después le sacan el cuero al frasco y adentro, libre el escabeche. Así se cazan.
uno las alumbra. Bueno, la conducta del hombre virtuoso, la conducta del chico o de la chica buenos, es como un reflector para los que son malos. Su sola presencia es un vivo reproche. ¿Por qué? Porque nos deja en evidencia, quedamos al descubierto. En medio de una sociedad donde todos son ladrones, chao, el robo pasa desapercibido. En medio de una sociedad donde todos son mentirosos, la mentira pasa desapercibida. En una sociedad donde todos son tramposos, la trampa pasa desapercibida. Pero fíjense, en medio de una sociedad llena de tramposos, o llena de mentirosos, o llena de ladrones, si hay uno que no sea tramposo, uno que no sea mentiroso y uno que no sea ladrón, ese jode, ese molesta. ¿A quién molesta? A los que son ladrones, a los que son mentirosos, a los que son tramposos. Eso es lo que dice el libro de la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría. Que la conducta del que es bueno es un vivo reproche para los que no son buenos. ¿Y qué pensamiento pasa por la cabeza del malo? ¿Qué sentimiento pasa por el corazón del malo? En lugar de decir, che, fíjate vos, nosotros nos pasamos mintiendo y este siempre dice la verdad, ¿por qué no somos como él? O nosotros vivimos robando y este es limpio y no roba, es honesto, ¿por qué no somos como él? No. ¿Qué sentimiento pasa por el corazón del malo? Este que no miente, este que no roba, este que se porta bien, como es un vivo reproche para nosotros, matémoslo, tendámosle una trampa, hagámosle una zancadilla, hagámoslo caer. Y hay mil formas de matarlo. Uno lo puede matar con un tiro en la cabeza, uno lo puede matar como hicieron los fariseos con Jesús, o uno lo puede matar con armas venenosas, con la lengua, por ejemplo. Uno lo puede matar con la calumnia, con el escarnio, con la burla, con la ironía. Fíjense, chicos, que eso es común. Cuando uno de ustedes quiere hacer las cosas bien, y en medio de un grupo de tontos, estúpidos, que no entienden las cosas de Dios y se les ríen, los están matando, los están desprestigiando, les están haciendo burla. ¿Para qué? Para que ustedes dejen de obrar bien. Se empiezan a reír, lo señalan con el dedo, lo tratan de estúpido, lo tratan de tonta, y entonces uno queda... Y cuando la presión es muy grande, uno termina aflojando y termina siendo como ellos. Y no tenemos que aflojar, tenemos que seguir siendo siempre buenos, porque si nosotros somos buenos y aflojamos, pasamos salvando de los impíos. Y no tengo que aflojar, le tengo que pedir siempre a Dios la gracia de agradarlo a Él, solamente a Él. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende esta parte? Bueno, esto dice la primera lectura del libro de la sabiduría. Y en el Evangelio de hoy, Jesús nos da una clase de humildad. Dice que se ponen los apóstoles a discutir entre ellos sobre quién iba a ser el primero en el reino de Dios. Los apóstoles habían imaginado que Jesús iba a fundar un reino con caballos, un ejército, con armas, y que iban a salir a defender la nación contra el poder de Roma. Ellos eran como una colonia romana, estaban bajo el poder del Imperio Romano, y entonces querían ser libres, y se imaginaron que Cristo iba a ser así, un gran caudillo terrenal, un militar temporal que los iba a salvar. No habían entendido nada lo que Jesús les había estado explicando, porque Jesús les había dicho que iba a fundar un reino, incluso que iba a pelear contra los malos, pero que era un reino espiritual, y que iba a pelear contra el demonio, que las armas no son de esta tierra. Después San Pablo se va a encargar de nombrar cuáles son esas armas: el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, la coraza de la justicia, empieza a decir San Pablo. Bueno, de esto los apóstoles no habían entendido nada. Creyeron que era toda una empresa terrenal, y en esa empresa terrenal querían ocupar el primer puesto. Y van caminando y van hablando de eso, y Jesús se hace el tonto, ¿no? Y sí, cuando llegan a la casa, a Cafarnaúm, como si no supiera nada, Jesús les dice, les pregunto, ¿Jesús sabía de qué venían hablando o no sabía? ¿Y cómo sabía? ¿Por qué? Muy bien, porque Cristo es Dios y lo sabe todo.
Y cuando ustedes en el catecismo se pregunta, ¿Dios lo ve todo? Y la respuesta es sí, Dios lo ve todo, aún nuestros pensamientos. Dios conoce, escruta, escudriña los pensamientos más íntimos del corazón del hombre, los sentimientos más íntimos del corazón. Entonces Jesús sabía de qué estaban hablando, pero como si no supiera nada, les dice cuando llegan a la casa, ¿de qué venían hablando en el camino? Y no quisieron decirle, les dio vergüenza a ellos. Les dio vergüenza decirle de qué venían hablando. ¿Por qué? Porque se vieron con el reflector puesto así, que en evidencia. Se dieron cuenta que habían estado hablando a ver de quién iba a ser el mayor, el primero, cuando Jesús fundara ese imperio. Y entonces Jesús le dice, la verdad que han entendido tan poco lo que les enseñé. Y con esa paciencia infinita, con ese amor y esa ternura, les dice, a ver, vengan, siéntense. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Acá Jesús les dio a ellos y nos da a todos nosotros una lección de autoridad y una lección de humildad. Ser el primero es ser autoridad. Pero fíjense que la autoridad, el que ejerce la autoridad es porque siempre tiene alguien que dependa de él. En casa, por ejemplo, ¿quién es la autoridad? ¿Ustedes o papá y mamá? Papá y mamá. El que ejerce la autoridad es el que manda. ¿Quién dice cómo deben hacerse las cosas en casa? Papá y mamá. En la escuela, ¿quién es la autoridad? ¿Ustedes o la seño y la directora? Y claro, no son ustedes. En el pueblo, en Quemú, en la provincia, en La Pampa, en la nación, ¿quién es la autoridad? ¿Ustedes o el intendente, el gobernador o el presidente? ¿Quién es la autoridad? Y claro, el intendente, el gobernador, el presidente. Y entonces le dice Jesús que para ejercer la autoridad hay que ser el último de todos y el servidor de todos, en todos los campos de la vida. Tener autoridad no es malo. Tener autoridad significa ser un soberbio, un orgulloso. No. Jesús le dice a Poncio Pilato, tú no tendrías autoridad o no tendrías poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Y dice San Pablo después que toda autoridad viene de Dios, la autoridad no es mala. En la parroquia, por ejemplo, ¿cuál es la autoridad? El Papa. Ya me ascendieron. El Papa es la autoridad en toda la iglesia, en el mundo, pero en la parroquia acá, ¿quién es? ¿Qué padre? Muy bien. En la parroquia la autoridad es el sacerdote. En la diócesis, en toda la provincia de La Pampa, ¿cuál es la autoridad? El obispo, muy bien. Y en la Iglesia Universal, ¿cuál es la autoridad? El Papa, muy bien. Tener autoridad no es malo. Imagínense que, no, la autoridad es mala. Bueno, vengan ustedes y celebren misa ustedes. Y entonces, ¿qué? Confiesen ustedes, suban todo arriba al altar. Es un caos. Que no se puede. En un rebaño tiene que haber un pastor. Dice Jesús que Él es el buen pastor del rebaño. Y ese pastor es la autoridad del rebaño. Si el pastor dijera a las ovejas, ¿saben qué, ovejas? Yo no quiero ser más autoridad. Mire, ustedes hagan lo que quieran, sean ustedes su propia autoridad. Este rebaño muere, se lo come el lobo. Entonces, la autoridad no es mala, viene de Dios. Pero lo que le dice Jesús a los apóstoles, que para ejercerla bien, hay que ser servidor de los demás. El que ejerce la autoridad tiene que estar al servicio del prójimo. Y por eso es una actitud de humildad. En casa, yo les hago una pregunta y ustedes con la edad que tienen seguro me la van a contestar bien. Supónganse que una familia ande muy mal económicamente y que no alcance la comida. Un día no alcance para papá, mamá y los hijos. Si no alcanza para todos, papá y mamá, ¿qué hacen? Si alguien se tiene que quedar sin comer, ¿quién se queda sin comer? No escuché. Los padres. Muy bien. Estaría bien si no alcanza la comida que papá y mamá digan, bueno, saben que hoy no alcanza la comida para todos, así que chicos, a dormir, que vamos a comer con mamá. ¿Estaría bien eso? No. ¿Por qué? Porque papá y mamá son la autoridad. Y si son autoridad, tienen que estar al servicio de ustedes.
tienen que ser servidores de ustedes. Fíjense, por ejemplo, la autoridad civil o política, el presidente de una nación, tiene que estar al servicio del pueblo, tiene que orientar a todo el pueblo hacia el bien común, para engrandecer espiritualmente toda esa porción, ese conglomerado de gente, esa nación o esa ciudad que Dios le encomendó. Y si alguien tiene que sufrir, vos sos el primero que tenés que sufrir, sos el primero que tenés que estar al servicio de ellos e incluso dispuesto a dar la vida por ellos. Un padre o una madre tiene que estar dispuesto a morir por salvar a sus hijos. Por ejemplo, en un incendio. Miren qué bonito, en un incendio se prende fuego la casa y papá y mamá están adentro y los chicos, sálvese quien pueda, rajan todo y dejan al bebé llorando ahí, pobrecito de 2 meses, entre las llamas. Y papá y mamá salieron corriendo. ¿Serían buenos padres? No. Eso es algo que lo dicta el sentido común. Todos me dijeron no. Muy bien, no es así. Papá y mamá tendrán que salvar la vida de su hijo, arriesgar la vida propia e incluso estar dispuestos a morir ellos en el incendio por salvar a su hijo. Fíjense que Jesús, cuando está frente a Pilato, Jesús reconoce que él es autoridad, reconoce que él es un rey, o sea, un monarca. Pilato le pregunta, Pilato era la autoridad, el gobernador, ¿tú eres rey? Y Jesús, ¿qué le dice? Sí, yo soy rey. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo soy rey. Y fíjense que en la última cena, ese rey se arrodilló para lavar los pies de sus súbditos, o sea, de los que estaban bajo su mando, bajo su reinado. Es un rey que se puso al servicio de los suyos. Y cuando los apóstoles no entienden ese gesto de Jesús, Jesús les dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. No vine a ser servido, sino a servir. Y él nunca renunció a su autoridad por haber hecho eso. No, al contrario, estaba ejerciendo plenamente su autoridad por hacer eso. Y por eso, el Papa, que decíamos que es la máxima autoridad de la Iglesia, ¿ustedes han visto alguna vez cuando firma el Papa? Bueno, ahora es el Papa Benedicto XVI, o cuando era el Papa Juan Pablo II, o cualquier pontífice, ¿cómo suelen firmar? Te ponen 2 S, S Benedicto XVI, por ejemplo, o SS Juan Pablo II. ¿Lo han visto alguna vez firmado así? ¿Saben qué quiere decir SS? Su santidad Benedicto XVI, o también Servum Servorum, que quiere decir el siervo de los siervos, el siervo de los siervos de Dios. Entre todos los siervos de Dios, yo, que soy el Papa, soy el primero, el que tiene que estar al servicio de todos ustedes. ¿Se entendió? Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Imagínense, en un equipo de fútbol, por ejemplo, sí, todos quieren ser capitán, yo quiero ser capitán, y todos quieren ser capitán. Bueno, está bien, el capitán es el responsable de ese equipo, pero por ser el capitán el responsable, tiene que ser el que está al servicio de sus compañeros, al servicio de todo el equipo, él. Y si alguien tiene que ser el primero en sufrir, él tiene que ser el primero en sufrir. Eso es la autoridad. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a entender esto, que nos ayude a ser humildes. Para ejercer la autoridad hay que ser humildes y ponerse al servicio de los demás. Es lo que hizo la Virgen. Ella se reconoció una esclava ante el Señor. Yo soy una servidora, la esclava del Señor. Se puso al servicio de los demás. Y por haber sido esclava, fíjense, Dios la convirtió en reina, en la primera de todas. Que la Virgen a todos nosotros, chicos y grandes, sobre todo a los que tenemos de alguna manera que ejercer la autoridad, nos conceda esta gracia.